Te doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Adriana Erazo, si no me conoces, soy coach financiera, mentora de negocios digitales y estoy aquí para entregarte este contenido súper valioso para tus negocios, para que de esa manera puedas seguir creciendo, avanzando y teniendo los mejores resultados. Así que te doy la bienvenida a este maravilloso espacio y ya que estás aquí, cuéntame de dónde te estás conectando, cuéntame de dónde eres. Me encanta leerte, me encanta saber de dónde te estás conectando, porque eso hace parte de nuestra conexión, de saber realmente de qué país, quiénes están ahí detrás de las cámaras para poder tener una interacción mucho más genuina. Así que bienvenida a este espacio. Por acá me vas a estar escuchando. Muchas veces, sí, pensamos que todo como es perfecto, que todo detrás de cámara es súper perfecto. Muchas veces se tienen algunos errores. Así que por aquí me vas a escuchar como realmente soy, con algunos errores a la hora de hablar, con algunos errores a la hora de interactuar, pero con mi corazón y mi mente siempre abierta para entregarles lo mejor a ustedes. Así que bienvenidos a este espacio y una vez más vamos a hablar y te voy a repetir aquí el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, de cuáles son esos 5 errores que debes evitar a la hora de emprender. Y vamos a iniciar con el primer error, ya que tú estás aquí y el tiempo es oro y necesitamos que cada concepto, cada error que te voy a dar aquí lo puedas escribir, lo puedas interiorizar y puedas empezar a tenerlos en cuenta para no repetirlos, porque muchos de estos errores los cometí yo y lo esencial es que si tú estás iniciando en este mundo digital, tú no los cometas o puedas minimizar un poco el riesgo a la hora de entrar a hacer toda esta parte de negocios digitales. Y antes que nada te voy a contar qué es un negocio digital o por qué un negocio digital o por qué hablo de negocios digitales, ¿sí? Como para que tú también empieces a tener esa interacción. Y un negocio digital es un negocio en el cual tú puedes trabajar tus conocimientos, tus talentos, lo que tú sabes hacer y pasarlo a una plataforma que te va a permitir entregarle esos conocimientos a todas partes del mundo, a diferentes países, ¿sí? A la persona correcta, y ahora te voy a hablar de eso un poco más profundo. Pero de esa manera tú vas a poder llegar a que más personas se interesen de ese tema que tú sabes. Por ejemplo, si tú eres coach, si tú eres psicóloga, si tú eres una emprendedora, si te gusta cocinar, si te gusta dedicarte o enseñarle a más personas a que aprendan, por ejemplo, cómo hacerse las uñas o que cómo hacerse un peinado lindo o cómo, por ejemplo, mi especialización, digamos, son personas mentoras que quieren enseñarle a otras personas a partir de su experiencia también, ¿sí? A partir de lo que saben hacer o de lo que han pasado. Por ejemplo, ¿sí? Mujeres que a través de la meditación han podido canalizar sus emociones y ayudar a otras personas a que también lo hagan. Entonces, de esa misma forma, se crea un curso digital donde enseñan a más personas a crear o a meditar de una manera que sepan cómo canalizar esas emociones igual como lo sabe hacer la mentora. Entonces, de esa manera es como se hace o como se empieza a trabajar en este mundo digital. Entonces, todos sus talentos, todos sus conocimientos, todo eso se puede convertir en un servicio. Y muchas veces nos dicen que para volver o para crear un negocio que sea exitoso y rentable es bueno tener un producto, pero yo te digo que es fundamental tener un servicio. ¿Y por qué un servicio? Porque un servicio lo puedes llevar a muchos lugares del mundo y un servicio te va a permitir conectar con más personas, ayudar a ese ser humano y de esa manera seguir expandiendo. Y aquí me vas a escuchar mucho hablando de la luz. ¿Por qué? Porque vas a expandir esa luz que tú tienes para entregar a más personas. Así que ese brillo, esa intensidad, ese conocimiento que tú tienes es empezar a expandirlo para que más personas como tú empiecen a tener cambios. Entonces, ya con esa introducción de qué era un negocio digital, vamos a empezar con el error número 1. Y este fue un error, ¿sí?, que tuve al inicio cuando empecé a emprender, y es no tener una estrategia clara. ¿Y a qué se refiere la estrategia? Muchas veces pensamos que las estrategias se refiere solamente a la parte física o solamente a la parte material, ¿sí? Como lo decimos, o como tener algo, crear volantes, crear publicidad, y no solamente se refiere a eso. Se refiere a tener una idea clara, o sea, ¿qué es eso que quieres crear y a quién lo quieres entregar? Entonces, de esa manera, tú empiezas a ver cuál es esa visión, qué es eso que tú quieres lograr a un futuro.
¿Sí? ¿Cuál es ese punto o ese objetivo grande que quieres llegar? O a ese, por ejemplo, muchas veces tenemos solamente la visión de que queremos crear un negocio para generar dinero y solo, no sé, $1000, por decir un valor. Pero no es solamente eso, es tener una estrategia clara de hacia dónde quiero llegar. Quiero ser la academia de emprendedoras más grande a nivel mundial que les pueda servir a muchas personas y de esa manera puedan empezar a tener negocios digitales exitosos y rentables, ¿sí? Entonces, de esa manera tú ya puedes empezar a conectar a más personas con esa visión también. Y a eso se refiere tener una estrategia clara. Al principio yo no tenía una estrategia clara, no sabía qué quería lograr, no sabía hacia dónde iba a lograr o qué era eso que quería materializar. Entonces, de esa manera, es importante que empieces a revisar cuáles son esos resultados que quieres obtener. Sin embargo, aquí te voy a dar otro tip, ¿sí? Dentro de estos errores, no te enfoques solo en el resultado, sino en el proceso, en ese proceso que estás empezando a avanzar. Así que de esa manera tú puedes empezar, ¿sí? A tener, no sé, una información clara, ¿sí? O sea, tú puedes empezar a organizar con un mensaje. ¿A quién o qué te gustaría hablar? Entonces, aquí es importante que si no has visto el episodio 1, vayas y revises que ahí hablamos un poco más de este punto. ¿Para qué? Para que empieces a tener cuál es esa estrategia clara, empieces a ver cuáles son esos dones, esos talentos, cuál es ese mensaje que tú quieres entregarle a más personas. Entonces, tú ya vas a ir y revisas cuál es ese objetivo, revisas cuál es esa meta a la cual quieres llegar. Si es posible, haces tu mapa de sueños súper lindo para que empieces a enfocar, porque donde tú te enfocas, eso se expande. Y si tú te enfocas en tener un negocio donde puedas ayudar a más personas, que no solamente te enfoques en la parte monetaria, sino cómo puedes ayudar a más personas a través de ese mensaje que tú quieres entregar, créeme que vas a poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental y de esa manera tú vas a poder empezar a crear una audiencia que esté vinculada a lo que tú estás entregando, que esté asociada a esa información que tú estás dando, porque muchas veces traemos la audiencia equivocada por no tener un mensaje correcto. Entonces, es importante empezar a hacer eso. ¿Y cómo vas a empezar a evitar cometer este error? ¿Sí? ¿Cuál es ese punto clave que tienes que hacer para empezar a evitarlo? Entonces, primero vas a empezar a planificar. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es eso que quieres lograr? Tu visión va más allá. Entonces, ¿qué es eso que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres ver a futuro? ¿Cuál es tu misión? Entonces, ¿a quiénes o de qué manera tú quieres entregarle un conocimiento al mundo? ¿O cuál es esa misión incluso más grande que tú? Mi misión es ayudarle a miles de mujeres en el mundo a tener un negocio sostenible, un negocio que sea rentable, que sea automático, que no dependa de tu tiempo, un negocio que te permita dedicarle tiempo a tu familia, que te permita tenerlo todo, que te permita tener dinero y que te permita disfrutar lo que haces, ¿sí? Entonces, así mismo, tú vas a encontrar cuál es esa misión que tú también quieres lograr y cuáles son esos objetivos a corto y largo plazo. Entonces, empiezas a identificar cuáles son esos objetivos, quién es esa audiencia, cuál es ese mensaje que quieres entregar y de esa manera ya vas a empezar a crear, ¿sí?, una estrategia mucho más clara para empezar a construir este camino, este paso a paso. Si no has descargado el ebook con los 10 pasos para poder empezar a crear y vender tu negocio digital, ¿sí?, o tu primer curso digital, sin ni siquiera tenerlo hecho, sino probar esta oferta, empieza ahora a descargarlo. Ve ahora que termine esta transmisión, o si estás viéndolo en diferido, ve a mi biografía y revisa ahí un link para que tú puedas descargar este ebook completamente gratuito y de esa manera también entrar a ser parte de la comunidad de mujeres emprendedoras digitales que quieren pasar a la acción. Así que ve y hace ese paso también apenas se termine. Apúntate ahí en tu cuaderno, que es importante que lo puedas descargar para que empieces a crear y accionar, porque eso es parte fundamental de la estrategia. Es después de que tú revisas esta información, es importante accionar y ahí vas a encontrar también un poco más de información acerca de este punto. Ahora vamos a ir a nuestro segundo error,
¿sí? Entonces ya tenemos nuestro primer error, que es que tienes que tener una estrategia clara, ¿sí? Entonces muchas veces por no tenerla, pues se comete este error. Ahora, nuestro segundo error y otro error que también fue un error que cometí al principio, prácticamente en el 2018, cuando recién inicié a aprender o a querer tener un negocio digital, ¿sí? En el 2018 no invertí en educación ni en formación que tuviera que ver con mi negocio digital. ¿Sí? Estaba más enfocada en invertir en otro tipo de cosas, ¿sí? En productos físicos, en un negocio que tenía, pero yo quería crear mi negocio digital, mi academia en ese momento, y en el 2018 fue cuando creamos el nombre de la academia, Academia Evolblue. Y recuerdo muchísimo cuando estábamos creándolo. ¿Por qué? Porque este nombre fue algo muy lindo, porque genera evol, significa evolución, y blue significa azul, y azul se refiere a la humanidad, al planeta Tierra. Entonces es evolución de la humanidad. De esa manera, este motivo tan grande de poder ayudar a más personas a que puedan tener negocios también digitales, y en ese momento me enfoqué muchísimo a sacar adelante mi negocio como coach financiera, ¿sí? Y de esa manera poder ayudar a más personas también con sus finanzas. Pero no invertí en mi educación hasta el 2020. Por eso me demoré mucho más tiempo en poder crear mi negocio digital. Si yo hubiera hecho eso desde el 2018, créeme que en este momento estaría muchos pasos más adelante de los que estoy ahora. Así que es fundamental que tú puedas empezar a invertir en educación para que de esa manera no cometas ese mismo error que yo cometí. Y por ello es importante que no subestimes, porque tú dices, bueno, yo ya tengo un conocimiento, pero muchas veces creemos que no es necesario invertir en nada más, o ya con lo que sé puedo hacerlo, porque eso fue lo que yo hice. Así que empecé a hacerlo yo misma y empecé a buscar en internet y empecé a buscar en YouTube y empecé a buscar por todo lado, y no quería pagarle a ningún mentor, todo lo quería hacer sola, porque como muchas veces nos dicen, no, tú misma puedes hacer todo, tú misma puedes hacer todo lo que te propongas. Sí, tú puedes hacerlo, pero si tú te apalancas de un mentor que ya ha hecho lo que tú en este momento quieres hacer, va a ser mucho más rápido. Y cuando yo me apalanqué, prácticamente en menos de un año ya tuve mi negocio de coaching funcionando. Así que de esa manera tú también vas a poder hacerlo. Tú también vas a poder empezar a adquirir estas habilidades y conocimientos a partir de personas que ya han tenido el resultado, personas que ya van unos pasos más adelante que tú. Así que es importante hacerlo. Y si tú eres una persona que quiere ser mentora, que quiere ser coach, que quiere enseñarle a otras personas, pues es fundamental que puedas hacer esas inversiones, porque tú estás dando el primer voto de confianza, y eso quiere decir que otras personas también van a comprarte a ti. Tú tienes que convertirte en el cliente que quieres ser, ¿sí? Así que eso es importante a la hora de empezar a no cometer este error de no invertir en educación e información. Te voy a dar también, por ejemplo, aquí unos pasos de cómo evitar, o sea, cómo empezar a evitar. Cuéntame por acá, antes de decirte cómo evitar esto, ¿sí? Cuéntame de dónde te estás conectando. Por acá tengo una solicitud. Cuéntame qué quieres comentarnos, qué quieres preguntarnos. Ahí puedes dejar tu comentario y estoy aquí para respondértelo también en este espacio. Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? ¿Cómo vamos a evitar este punto? Vamos a evitarlo manteniéndonos al día, conociendo, aprendiendo, ¿sí? Buscando los mentores que saben o que están donde yo quiero estar. Buscando la cercanía, porque muchas veces en la cercanía es donde se encuentra el mayor logro. Entonces, si tú tienes cercanía con las personas que te están apoyando, pues van a ser mucho más rápidos los procesos o los avances que vas a empezar a tener. Por ejemplo, hoy que tuvimos sesión grupal con las chicas del Mentoring Eleva, fue una cercanía tan bonita que eso hace que cada una está en ese enfoque de seguir avanzando, ¿sí? Y ese enfoque de seguir aprendiendo, para que de esa forma puedan tener resultados muchos más grandes, muchos más rápidos, y de esa manera puedan empezar a tomar acción, ¿sí? Así que eso es fundamental. Empieza a invertir, comparte historias, comparte experiencias. Si en este momento no tienes dinero para invertir, pues entonces también invierte con tiempo, porque como te dije al principio, el tiempo es oro. Así que estos espacios que tú te estás dando para aprender, estos espacios donde tú te dedicas también a ver cómo lo están
están haciendo las demás personas, qué puedes aprender tú, también es importante, ¿sí? También es importante que lo puedas hacer de esa manera para que así tú también puedas empezar a ayudar a más personas a que lo logren. Ahora vamos por el tercer error. Por acá, cuéntame dónde te estás conectando. Por acá también vamos a transmitir, estamos transmitiendo por diferentes plataformas, ¿sí? Así que después van a ver este video también en otras plataformas como YouTube, van a empezar a ver más información para que ustedes puedan seguir aprendiendo muchísimo más. Y si ya quieres ahondar, recuerda, descarga el ebook, ¿sí? Completamente gratuito que está en mi plataforma para que de esa manera puedas tener más información. Y al final te voy a dar otro regalo adicional. Ahora sí, vamos por ese punto número 3. ¿Cuál es ese punto número 3 de estos 5 errores que debes evitar a la hora de emprender en el mundo digital? El punto número 3 es subestimar la importancia del marketing. ¿Y a qué se refiere a subestimar la importancia del marketing? Se refiere a que muchas veces, ¿sí?, pensamos que el marketing no es importante o no lo necesito aprender si todavía no quiero lanzarme al mundo digital, o simplemente piensan que son estrategias difíciles que las saben personas que son súper expertas y no quieren aprender o no sienten la capacidad de aprender. Y ahí viene un síndrome que se llama el síndrome del impostor, que nos dice que todavía no estamos listos o listas para hacer las cosas. Entonces es importante que aquí tú dejes a un lado ese síndrome y digas, bueno, yo puedo hacerlo, voy a aprender, ¿sí? Voy a aprender de los mejores, voy a realizar una estrategia de marketing efectiva, y para ello es importante que empieces a crear tus redes sociales, que empieces a generar comunidad, que empieces a crear más movimiento. Si yo hubiera empezado también, vuelvo y repito, desde el 2018 a subir publicaciones, así sea una diaria, ¿sí?, o hacer un live, así sea uno mensual, ¿sí?, tendría mucho más audiencia de la que tengo ahora. Así que tú también, ese es un error que puedes empezar a evitar a partir de ese error que yo cometí. Entonces tú también, si quieres empezar a llegar a más personas, a más comunidad, empieza a subir, así sea un post diario, así sea un reel semanal, así sea, ¿sí? Así sea empieza a escribir, así sea un correo una vez al mes, pero empieza a accionar. Así sea que tú digas, bueno, no tengo tiempo, no puedo hacerlo, es que tengo que hacer esto, lo otro, pero si tú todos los días haces una cosita, primero puedes descargar esta aplicación buenísima para poder crear, que se llama Canva. Ahí puedes crear imágenes, videos, cositas muy interesantes, CapCut también, ¿sí? O sea, este tipo de herramientas que te van a permitir poder crear publicaciones, poder crear videos, poder crear diferentes estrategias para que tú puedas llegar a más personas, ya teniendo el punto 1 claro, que es a quién o qué mensaje voy a empezar a hablar. Empiezas a subir información relacionada con este tema para que empiecen a llegar las personas correctas, y este puede ser una primera estrategia que puedes empezar a tener en el mundo digital. Empezar a crear una comunidad, empezar a llegar a más personas, porque muchas veces, ¿sí?, piensan que por tener 100,000 seguidores ya tienen una comunidad, pero si esos 100,000 seguidores que tienes ahí realmente no te conocen, realmente no saben qué estás vendiendo, realmente no sabes qué hacen, si no saben qué haces tú, ¿sí?, pues tampoco de nada va a servir. Por eso es importante que lo que subas sea relacionado con tu mensaje, y esa es una estrategia clave y fundamental para que más personas empiecen a llegar a ti. Otro punto de cómo empezar a evitarlo es empezar a organizar, ¿sí?, también tipos diferentes de publicidad. Y aquí te recomiendo que no utilices la publicidad que te sale ahí el botoncito promocionar, sino que vayas y hagas todo el proceso desde Facebook Ads, ¿sí?, para que de esa manera tu dinero se rentabilice mejor. Ahí te doy un pequeño tip, y eso lo ahondamos muchísimo, lo vamos a ver dentro de un programa súper especial que vamos a aperturar a finales de este mes. Pero entonces, por ahora, llévate esta información de que puedas aprender mucho más de cómo publicitar. ¿Por qué publicitar? Porque eso te permite empezar a crear más comunidad también. Y si quieres empezar de la parte orgánica, ya sabes, una publicidad, 2 publicaciones diarias, reels diarios, ¿sí? Empezar
empezar a crear de esa manera también comunidad. Entonces así tú vas a empezar a ajustar esta estrategia y eso es fundamental y por eso te digo que esto es clave, porque cuando yo empecé a implementar esta estrategia, mi comunidad empezó a crecer. Y por ejemplo, de las pocas seguidoras que tengo, porque no tengo muchas, pero son muy valiosas las que tengo, ¿sí? Estas seguidoras saben qué hablo, saben qué digo y por eso de ahí mismo tengo muchas clientas, de ahí mismo tengo personas que compran mis servicios, que compran mis programas. ¿Por qué? Porque está dirigido el mensaje correcto. Por eso les digo, muchas veces hay gente que tiene 100,000 seguidores, 150,000, no estoy nada en contra, antes pues esa es la meta de todos, ¿sí? Llegar a tener muchos seguidores, pero que sean seguidores que sepan y que quieran lo que tú estás entregando. Eso es fundamental para empezar a evitar este error número 3. Ahora, el número 4, quería ahondar un poco más sobre este punto. No conocer a tu audiencia. Entonces, muchas veces no conoces cuál es tu audiencia, no conoces a quién le estás hablando. Después de que tú ya tienes claro tu mensaje, ya es fundamental empezar a conocer tu audiencia. ¿Qué le duele? ¿Qué sueños tiene? ¿Por qué o qué quiere lograr? ¿Sí? ¿Cuáles son esos resultados que quiere tener mi audiencia? Entonces es fundamental que tú puedas crear un producto tan bueno que la persona diga, esto es justo lo que yo necesitaba, esto es justamente lo que yo quería. ¿Sí? Y ahí es la parte fundamental para que cuando tú lances tu negocio digital, más personas quieran entrar a verlo, más personas quieran tenerlo. Porque van a saber exactamente que eso les funciona, van a saber que realmente está hecho para ellas mismas, para ellos mismos. Entonces, por eso es claro tener muy presente quién es tu audiencia y para ello tú puedes utilizar encuestas. Tú puedes utilizar preguntas ahí en Instagram, tú puedes, no sé si has visto una cajita, por ejemplo, ahorita en Instagram, en mis historias, hay una cajita que dice, déjame una pregunta. Tú ahí puedes escribirme la pregunta que quieras. Tienes ahí la opción de preguntarme lo que tú quieras y yo te la voy a estar resolviendo. Cuando tú tienes esta opción con una coach o con una mentora de poderle hacer estas preguntas. Así que aprovecha y puedas dejar ahí en esa cajita la pregunta que tú quieras. Entonces de esa manera yo te conozco mucho más. Entonces tú puedes empezar a crear diferentes encuestas, puedes empezar a crear, ¿sí? Preguntar, escucharlos a través de, por ejemplo, una llamada, a través de saber qué es lo que quieren. Entonces a mí me encanta poder conversar con mis clientas o antes o a las personas que entran o que llegan nuevas como seguidoras, para de esa manera saber cómo puedo seguir aportándoles, cómo puedo seguir ayudándoles. Entonces así tú también vas a poder empezar a evitar este error de no conocer tu audiencia. Y muchas veces creemos que este error es fundamental porque muchas veces creemos que la otra persona está sintiendo lo que uno siente, ¿sí? Y no todo el tiempo es así. Muchas veces tienen otros sueños, otras metas, quieren otros resultados. Entonces es bueno conocer mucho más profundo a tu audiencia para de esa manera ir creando más comunidad. Por eso cuando tú ya estés vendiendo tus cursos, es importante que puedas hablar con ellos, preguntarles cómo les fue con la experiencia, hacerles una encuesta, preguntarles si les ha gustado, qué no les ha gustado, qué puedes mejorar, para de esa manera seguir creciendo y llevando tu mensaje correcto a la audiencia correcta. Así que ese punto lo quise ahondar mucho más de ese error que muchas veces cometemos cuando recién iniciamos a emprender. Ahora, otro error, el error número 5, sí, este error también es fundamental que lo evites cuando vayas a empezar a emprender y es no medir y no analizar tus resultados, ¿sí? No medir, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos que no sé, tenemos 100 seguidores y de estos 100 seguidores, ¿cuántos te están respondiendo al mensaje? ¿Cuántos seguidores están necesitando o cuántas personas descargan tus regalos o cuántas personas necesitan tu información o cuántas personas están viendo tus historias?
es importante empezar a revisar y a medir los resultados. ¿Cuántos productos vendiste? ¿Cuántos servicios estás vendiendo semanal, mensual, anualmente? ¿Sí? De esa manera tú vas a poder empezar al conocer los números de tu negocio. Va a ser mucho más fácil ajustar las estrategias, ver qué está funcionando, qué no está funcionando. Por ejemplo, en Instagram o en Facebook tú puedes ver ahí una cajita que dice estadísticas. Tú le das ahí en estadísticas y vas a poder revisar cómo o a quién estás llegando, a personas seguidoras, a personas no seguidoras, cuántas personas están interactuando con tu contenido, cuántas personas están respondiendo a tus preguntas, cuántas personas están dándole like, cuántas personas sí están interesadas en lo que tú haces. Y eso es fundamental, que puedas empezar a rastrear estas métricas, que puedas empezar a revisar de qué manera puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque esto va a ser fundamental también cuando empieces a crear publicidades en Facebook, cuando empiezas a hacer y cuando me digo publicidad en Facebook no quiere decir que solo sea Facebook. Es Facebook Ads, es la plataforma y por ahí mandas publicidad para Instagram y para Facebook, ¿sí? Entonces cuando tú puedes conocer eso, vas a saber exactamente cuál es ese tráfico, cuál es la persona que va a llevar, ¿sí? O que va a recibir tu mensaje. Va a ser mucho más fácil que empieces a crear tu estrategia. Así que empieza a organizar esa estrategia. Por ejemplo, cuando tú creas tu sitio web, le colocas un píxel que ese te va a permitir ver cuántas personas o qué personas están recibiendo tu información, están descargando, para que el mismo píxel de Facebook empiece a llevar luego la publicidad, nuevamente se la muestre a la misma persona 2 o 3 veces más, porque muchas veces, sí, esto es una estadística fundamental, las personas por lo general te compran después de verte 7 veces. ¿Sí? Eso es como una estadística que se tiene en el mundo digital. Y hay otra estadística es que casi que después de 15 veces de verte, ¿sí? La persona ya siente tanta cercanía contigo que lo que tú quieras colocar, la persona va a empezar a querer adquirirlo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque estás generando también un producto tan valioso, un producto tan bueno, que más personas quieren que tú seas su mentora, que quieren que tú sigas ayudándoles en su proceso. Así que es fundamental que puedas empezar a crear también, ¿sí? Un producto valioso, un servicio valioso, para que más personas puedan empezar a adquirir todos tus productos y tus servicios. Así que es importante que puedas utilizar esta herramienta. Por aquí les voy a nombrar una que se llama Google Analytics. Con esta tú puedes monitorear el rendimiento de tu sitio web, ¿sí? Y eso, por ejemplo, lo enseñamos más profundo cuando ya estés creando tu página web dentro del Mentoring Eleva. Ya cuando empecemos a organizar toda tu parte del pixel y vayamos a ir profundo a la parte de la publicidad, ahí vas a conocer todo eso. Así que por ahora simplemente llévate esta información para que la tengas base y que sea importante a la hora de seguir creando y viendo toda esta información, aprendiendo de esto para que tú también lo puedas hacer. Por eso es importante que puedas empezar a crear también insignias. Por ejemplo, los hashtags son importantes. ¿Por qué? Porque eso te permite saber si más personas están respondiendo a esa historia que le has puesto ese hashtag. Entonces, eso también es importante que lo empieces a conocer más a profundidad. Bueno, entonces aquí te nombré estos 5 errores. Ya tienes cuáles son estos principales 5 errores que debes evitar a la hora de emprender. Te los recuerdo y te hago aquí una recapitulación para que lo tengas presente. El primer error que te traje fue que, vamos a revisar acá, ¿sí? Listo. De los 5 errores, el primer error fue que no tenía una estrategia clara. Este es fundamental, empezar a tener esa estrategia clara. El segundo error fue no invertir en educación y en formación. Es importante que puedas invertir para que así no cometas los mismos errores que otras personas ya cometieron y que tú puedes evitarlos. Así que es fundamental hacerlo. Otro error, el tercer error, es subestimar la importancia del marketing. Muchas veces pensamos que no es importante el marketing en nuestros negocios, cuando es fundamental. Nuestros negocios se basan en la venta. Y si tú no vendes, pues no hay negocio. Entonces es fundamental el marketing dentro de tu negocio. El cuarto error es no conocer a tu audiencia, no saber a quién le estás hablando. Cuando tú tienes claro esta audiencia, ya vas a saber que ese mensaje va a ir directamente a la persona correcta o a la persona que necesita tu producto. Y el quinto error que te mencioné el día de hoy
fue no medir y no analizar tus resultados, no tener unas métricas claras. Entonces es importante que lo puedas hacer. Así que con esto ya cerrando esta brecha del día de hoy, te voy a dejar aquí también un link para que puedas registrarte al reto completamente gratuito, el reto Eleva. Este reto se va a llevar el día 22, 23 y 24 de julio a la 1 de la tarde hora Colombia. Va a ser un reto totalmente gratuito donde tú vas a poder aprender los pasos y lo más clave, ¿sí? Las estrategias clave que yo también utilicé y que utilizo a la hora de crear mi negocio, para que tú también puedas crear un negocio digital con tus conocimientos como terapeuta, como psicóloga, como coach, como mentora, ¿sí? Y puedas vender con mucho más fluidez. ¿Y con qué? Con un método automatizado. Te voy a enseñar que existe un método automatizado con el cual tú también puedes lograr estos resultados y vas a poder hacerlo conectando desde tu ser, conectando desde tu forma de ser, de tu autenticidad, ¿sí? Y que puedas empezar a que más personas lleguen a través de ti con tu mensaje. Nos vemos pronto y que pases un feliz fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y espero hayas aprendido de estos 5 errores que debes evitar a la hora de emprender. Nos vemos pronto. Chao, chao.